Hay un ritual que repetimos todos los días sin darnos cuenta. Un ritual tan común que pasa desapercibido, pero tan poderoso que ha logrado dominar nuestra mente, moldear nuestros deseos y reescribir la forma en que sentimos placer. Lo curioso es que este ritual no se practica en templos antiguos ni en montañas sagradas. Se practica frente a una simple bolsa que cruje al abrirse, que libera un aroma familiar y que, con solo un bocado, nos hace sentir una chispa en el cerebro, una señal invisible que dice «quiero más». Durante años he investigado lo que se esconde detrás de ese sabor, de ese impulso casi hipnótico que nos conecta con algo más grande de lo que imaginamos. Y lo que descubrí no solo cambió la manera en que veo la comida, sino también cómo entiendo la energía que mueve al mundo. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera, sino una verdad disfrazada de cotidianidad. Si decides acompañarme en este recorrido, quiero pedirte algo. Escucha este mensaje durante 21 días seguidos. Solo así podrás despertar una nueva sensibilidad, una energía distinta que te hará percibir la realidad de otra forma. Te invito a que escribas en los comentarios la fecha exacta en la que comienzas este ciclo. Ese será el punto de partida de tu reprogramación sensorial, el inicio de una nueva conexión entre tu cuerpo, tu mente y aquello que te alimenta. Porque lo que creemos que solo se come, en realidad también nos está moldeando. Todo comienza con un grano, pequeño, insignificante, pero lleno de memoria. Cada grano de maíz es un registro ancestral, una semilla que ha acompañado al ser humano desde antes de que existiera la historia escrita. En él vive el símbolo del fuego, de la tierra y del aire. Pero en el momento en que este grano entra a la máquina moderna, algo cambia. La energía del maíz deja de ser naturaleza para convertirse en producto, y el fuego que antes purificaba, ahora transforma su esencia en algo que despierta adicción. Yo estuve ahí, frente a las líneas interminables de cintas transportadoras, viendo cómo millones de triángulos dorados nacían en cuestión de minutos. Todo seguía un orden casi perfecto, como si un ritual invisible se repitiera una y otra vez. Cada paso, cada movimiento, cada chispa de aceite caliente parecía tener una intención. No era solo un proceso industrial, era un acto de transformación. El maíz, que alguna vez fue sagrado, pasaba por fuego, presión, vapor y metal. Era triturado, moldeado y finalmente bañado en un polvo que lo volvía irresistible. Pero lo que más me sorprendió no fue el proceso físico, sino el poder energético que emanaba del lugar. Era como si cada partícula del aire vibrara con una frecuencia diseñada para estimular el deseo, una frecuencia que el cuerpo reconocía sin entender por qué. Mientras observaba, una pregunta comenzó a resonar dentro de mí. ¿Cuántas de nuestras decisiones diarias realmente son nuestras? Creemos elegir lo que comemos, lo que compramos, lo que disfrutamos, pero ¿y si en realidad estamos respondiendo a un lenguaje oculto que manipula nuestros sentidos desde lo más profundo? Cada chip, cada color naranja brillante, cada sonido al romperse entre los dientes fue creado con una precisión científica y espiritual. Lo llaman placer multisensorial, pero en realidad es un código, un patrón que despierta en nuestro cerebro la misma energía que se activa cuando sentimos felicidad o recompensa. La textura, la forma triangular, incluso el polvo que se adhiere a los dedos, no son casualidad. Están diseñados para conectar con la parte más primitiva de nosotros, la que busca sentir, la que busca repetir, la que busca pertenecer. Y es ahí donde el ritual se completa, porque al llevarte ese triángulo a la boca, no solo estás comiendo, estás participando en un acto que une tecnología, biología y energía, un acto que ha sido perfeccionado durante décadas para hacerte regresar, una y otra vez, al mismo punto, la búsqueda del siguiente bocado. Recuerdo que en el centro de la fábrica, donde el ruido de las máquinas se volvía casi un canto metálico, me detuve a observar una de las cintas principales. Miles de chips pasaban frente a mí como si fueran ofrendas doradas, y por un instante sentí que estaba presenciando algo más que producción masiva. Era un ritual moderno, una ceremonia de transformación donde el fuego reemplazó al sol y el nitrógeno al aire puro. La ciencia lo llama optimización del sabor. Yo lo llamo reprogramación sensorial. Cada bolsa que se abre libera una vibración específica, un aroma calculado para despertar memorias escondidas, para transportarte a un momento donde fuiste feliz, aunque no recuerdes cuándo. Por eso el sabor parece familiar, porque juega con los mismos caminos neuronales del recuerdo y del deseo. Al comprender esto, entendí que nada de lo que sentimos es al azar, que los colores, los sonidos y los sabores que nos rodean son portales diminutos hacia estados de conciencia alterados, pero disfrazados de simple placer. Y lo más impresionante es que no necesitas creer en lo esotérico para sentirlo.
Basta con cerrar los ojos y escuchar el crujido que se produce en tu boca. Esa vibración contiene la frecuencia exacta de la recompensa. El truco está en que mientras crees que controlas tu gusto, es tu gusto el que te controla a ti. Los sabores más populares del mundo no lo son por accidente. Detrás hay estudios, laboratorios y mentes que han aprendido a leer la mente humana sin tocarla. Es el arte invisible de despertar al cerebro con impulsos sensoriales. Y en ese punto comprendí que la industria alimentaria no solo fabrica productos, fabrica emociones. Y tú, sin saberlo, has sido parte de este ritual miles de veces. Cada vez que elegiste una bolsa por su color, cada vez que abriste una con la ilusión de sentir ese sabor, estabas activando un circuito invisible dentro de ti. Un circuito diseñado para que regreses, para que desees, para que busques. Pero ahora que conoces esto, puedes usarlo a tu favor, porque el mismo poder que puede programarte también puede liberarte. Si decides usar este conocimiento conscientemente, podrás reeducar tus sentidos, podrás enseñar a tu mente a reconocer cuando un impulso nace de ti y cuándo fue implantado por el entorno. Por eso te repito, escucha este mensaje durante 21 días seguidos, no para dejar de comer, sino para empezar a despertar. La transformación no está en negar el placer, sino en entenderlo. Y cuando comprendes que detrás de cada sabor hay una historia, una intención y una energía, el mundo comienza a revelarte sus verdaderos códigos. Y justo cuando creí haber entendido todo, algo me llamó la atención. En una esquina de la planta, una puerta metálica llevaba a una zona restringida, un lugar al que pocos podían entrar. Lo que vi ahí cambió por completo mi percepción del sabor, de la mente y del poder que se esconde detrás de lo cotidiano. Caminé hacia esa puerta metálica, atraído por una mezcla de curiosidad y una sensación extraña, como si algo dentro de mí ya supiera lo que estaba a punto de encontrar. El aire era distinto ahí, más denso, cargado de una vibración que se sentía en la piel. El sonido de las máquinas se apagó poco a poco hasta que se convirtió en un zumbido lejano, casi como un canto. Frente a mí, una luz tenue parpadeaba y detrás de ella se revelaba un espacio que no parecía parte de una fábrica, sino de un santuario. Adentro, todo estaba ordenado con precisión milimétrica. Filas de tubos, depósitos de acero y pantallas que mostraban fórmulas que cambiaban constantemente. Pero lo que más me impactó no fueron las máquinas, sino las paredes. Estaban cubiertas con símbolos grabados, geometrías que parecían repetir patrones antiguos, triángulos, espirales, formas que recordaban al maíz en su estructura más pura. No era simple decoración, era lenguaje. Comprendí que cada triángulo dorado, cada chip que salía de esa línea, era la representación moderna de un símbolo ancestral, un símbolo de energía. El triángulo ha sido desde tiempos remotos la figura del equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. En esa fábrica, lo que parecía una simple forma geométrica en realidad era una invocación, una manera de codificar la energía dentro del alimento. Mientras caminaba, un ingeniero que monitoreaba una consola me miró y sonrió con cierta complicidad. Me dijo algo que todavía resuena en mi mente. No fabricamos comida, fabricamos sensaciones. Esa frase lo explicaba todo. Cada ingrediente, cada temperatura, cada segundo del proceso estaba diseñado para despertar una respuesta emocional. No se trataba solo de sabor, sino de cómo el cuerpo reacciona ante ese sabor, cómo la mente lo asocia con felicidad, pertenencia, recompensa. Era alquimia moderna. Observé una cámara donde los sabores se mezclaban en partículas microscópicas antes de ser rociados sobre los chips. En la pantalla, las ondas que se formaban recordaban patrones de frecuencia, casi idénticos a los que genera el cerebro cuando siente placer o gratitud. Y ahí comprendí que este lugar no solo trabajaba con materia, sino con vibración. Era un laboratorio de emociones, un espacio donde la ciencia del gusto se cruzaba con la ciencia de la energía. Cada bolsa era en realidad un mensaje codificado con intención, una forma de comunicar algo invisible que el cuerpo entiende mejor que las palabras. Por eso, cuando tomas un chip, tu mente responde antes de que tú lo decidas. Esa respuesta automática es la prueba de que la energía del deseo puede programarse. No es coincidencia que todo lo que se siente rico también despierte una sensación de confort, de calma momentánea. Es el mismo principio que usan los antiguos rituales, ofrecer algo al cuerpo para calmar al espíritu. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Entendí que estaba presenciando una danza entre lo visible y lo invisible. El fuego, el aceite, el sonido del crujido, todo tenía un propósito.
Era como si las máquinas supieran que estaban cumpliendo un papel sagrado, transformar lo simple en deseo, la materia en emoción. Y aunque todo parecía mecánico, sentí una espiritualidad en la Orochion Gatemebo Munsun, y en ese momento hubo una tercera puerta metálica. No física, sino energética, como si una conciencia colectiva observara cada movimiento, asegurándose de que el ritual se repitiera con exactitud. Recordé las antiguas ceremonias del maíz, donde los pueblos originarios agradecían a la tierra por el alimento, reconociendo que la semilla era portadora de vida. Ahora esa ceremonia se repetía, pero sin ofrendas ni cantos, sino con algoritmos, sensores y precisión matemática. Y sin embargo, la intención era la misma: despertar energía, solo que esta vez la energía no se dirigía hacia los dioses, sino hacia nosotros. Me quedé mirando los tambores giratorios donde el polvo saborizante cubría los chips. La luz que se reflejaba en el aire parecía formar una niebla dorada. En ella podía ver cómo miles de partículas bailaban como si tuvieran vida propia, envolviendo cada triángulo con una frecuencia que iba más allá del gusto. Esa era la vibración del deseo. Un código que se transmite desde la fábrica hasta tu mente. Y mientras observaba, entendí algo más profundo. Todo en esta fábrica estaba diseñado para mantenernos conectados a una misma emoción: la búsqueda del placer inmediato. Esa búsqueda constante crea un ciclo, una espiral infinita donde el cerebro pide más sin entender por qué. Pero dentro de esa espiral también hay un mensaje oculto, una oportunidad para despertar. Si logras observar sin juzgar, si reconoces el patrón sin dejarte arrastrar por él, puedes ver el otro lado del ritual. Cada vez que tomas un bocado, puedes elegir si lo haces desde la inconsciencia o desde la gratitud, desde el deseo programado o desde la conciencia plena. Porque cuando eres consciente de lo que consumes, comienzas a transformar la energía del alimento. Y esa es la verdadera alquimia: convertir lo ordinario en sagrado, lo automático en consciente. Seguí avanzando por la zona restringida y noté una cámara al final del pasillo. Dentro, una pantalla mostraba datos en tiempo real: temperatura, presión, intensidad de aroma. Pero entre los números había algo más. Una línea de código que se repetía una y otra vez. No era una fórmula química, era una palabra. Una palabra que parpadeaba en el monitor como si quisiera ser leída por alguien que supiera interpretarla. Esa palabra era resonancia. La resonancia es lo que hace que dos cuerpos vibren al mismo ritmo. En ese instante comprendí que no era el sabor lo que nos conecta con los Doritos o con cualquier cosa que nos da placer. Es la resonancia. Es la frecuencia compartida entre el producto y quien lo consume. El ritual no es solo fabricar chips, es fabricar resonancias humanas. Esa idea me estremeció, porque si la energía puede programarse, también puede liberarse. Si el deseo puede repetirse, también puede transformarse. Comprendí que lo que estaba viendo no era una fábrica de comida. Era un templo moderno donde la ciencia y la energía trabajan juntas para moldear la experiencia humana. Y lo más impresionante, todos participamos en ese ritual sin saberlo. Salí de la cámara con la sensación de haber sido testigo de algo que no muchos entenderían. Afuera el ruido volvió a ser ensordecedor. Las cintas seguían avanzando, los camiones cargaban bolsas recién selladas, pero mi percepción ya no era la misma. Había comprendido que cada producto que llega a nuestras manos tiene una huella energética, una intención, una frecuencia, y si aprendemos a escucharla, podemos despertar. Mientras caminaba hacia la salida, me di cuenta de que todo lo que había visto no era una simple coincidencia. Era un mensaje oculto en la forma más cotidiana posible, un recordatorio de que incluso en lo más común habita lo sagrado. Y justo antes de abandonar el lugar, algo en mí supo que esa revelación no era el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. Lo que descubrí después cambiaría por completo la manera en que veo la realidad, el deseo y la energía que nos conecta a todos. En los días siguientes no pude dejar de pensar en lo que había visto. Cerrara los ojos y seguía escuchando el zumbido de las máquinas, el crujido del maíz al transformarse, el susurro de esa palabra en la pantalla: resonancia. Comprendí que la resonancia no solo se da entre un producto y quien lo consume, sino también entre pensamientos, emociones y realidades. Todo lo que existe vibra. Todo lo que vibra busca un espejo, y aquello con lo que vibras se convierte en parte de ti.
Empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Los colores de los empaques en los estantes, los olores artificiales que flotan en los pasillos del supermercado, las palabras en las etiquetas que parecen inocentes pero despiertan emociones. Nada es casualidad. Cada detalle está diseñado para hablarle a una parte de ti que no razona, pero siente. Es un lenguaje sin palabras, hecho de vibraciones y símbolos. Mientras más lo observaba, más claro lo veía. Vivimos rodeados de rituales disfrazados de costumbre. Encendemos pantallas, abrimos bolsas, damos clics, repetimos gestos sin pensar. Pero cada uno de esos actos tiene poder. Cada uno es una forma de conectar con una energía que alimenta algo en el interior. Y la pregunta que debemos hacernos no es si estos rituales existen, sino a quién estamos alimentando con ellos. Me di cuenta de que el sabor es solo el vehículo. Lo que realmente nos conecta es la intención. Cuando algo se fabrica con prisa, transmite prisa. Cuando se hace con control, transmite control. Pero cuando algo se hace con conciencia, despierta conciencia. Por eso entendí que el problema no está en el alimento, sino en la energía que se impregna en él. Lo que comemos, lo que vemos, lo que escuchamos, no solo nos nutre, nos programa. Esa comprensión me llevó a un punto crucial. Si cada cosa vibra con una frecuencia, entonces también podemos elegir la nuestra. Podemos decidir con qué resonar, qué tipo de energía permitimos entrar en nuestra vida. El verdadero despertar comienza cuando tomas conciencia de lo que consumes, no solo con la boca, sino con la mente y el corazón. Volví a pensar en el maíz, esta semilla que alguna vez fue símbolo de vida y abundancia. En la fábrica la había visto transformarse en algo que causaba deseo, pero ahora entendía que el poder del maíz no se había perdido, solo estaba dormido bajo capas de modernidad. Y si logramos devolverle su intención original, su energía puede despertar de nuevo. Lo mismo pasa con nosotros. Seguimos siendo energía pura pero cubierta de costumbres, automatismos y distracciones. Esa noche mientras meditaba sentí que cada imagen del proceso regresaba como una película proyectada dentro de mí. El fuego que doraba los chips se convirtió en el fuego interior que transforma la ignorancia en conocimiento. El polvo de sabor que los cubría se volvió símbolo del deseo que todos llevamos dentro. Ese deseo que puede encadenar o liberar según la intención con la que se use. Y la bolsa sellada representó el cuerpo humano, conteniendo dentro de sí algo más vasto que la materia: conciencia. Fue entonces cuando comprendí que el ritual del sabor no era ni bueno ni malo. Era un reflejo del poder creativo del ser humano. Lo mismo que puede manipular, también puede sanar. Lo mismo que puede programar, puede despertar. Y ese es el propósito de todo conocimiento: recordarnos que la energía sigue nuestras emociones. Si comemos con culpa, el cuerpo recibe culpa. Si comemos con gratitud, el cuerpo recibe luz. A partir de ese día, cada vez que veía una bolsa brillante en los estantes, ya no la miraba con juicio, sino con curiosidad. Pensaba, ¿qué intención lleva dentro? Porque incluso lo más comercial puede convertirse en una herramienta de despertar si lo observas con ojos conscientes. El verdadero poder no está en la fábrica, ni en las máquinas, ni en los sabores. Está en ti. Decidí volver a la planta una última vez. Quería sentir si esa energía seguía ahí. Al entrar, noté que el ambiente era el mismo, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no veía metal ni fuego. Veía elementos: tierra, aire, agua y fuego trabajando juntos en equilibrio. La energía del maíz subiendo por las cintas, el fuego purificando, el aire esparciendo aroma, el agua enfriando la masa. Era un ritual perfecto, pero ahora podía entenderlo. Mientras caminaba entre los pasillos, sentí que cada paso resonaba con mi respiración. La fábrica entera era un espejo de la mente humana, compleja, ruidosa, pero con propósito. En el fondo, comprendí que la humanidad entera es una gran maquinaria energética, y dentro de esa maquinaria, cada uno de nosotros es una chispa. Podemos elegir si ser parte del ruido o del despertar. Salí al exterior justo cuando caía el atardecer. El cielo tenía un tono a naranja, idéntico al de los chips. Me quedé mirando ese color entendiendo que nada en la creación es casual. El mismo color que despierta hambre también representa fuego, transformación, vida. Y en ese instante supe que lo que había descubierto no era solo un secreto industrial, sino una lección espiritual. El universo nos habla a través de símbolos,
y el sabor es uno de ellos. Respiré profundo y sentí una gratitud inmensa. No por haber descubierto algo oculto, sino por haber recordado algo que siempre estuvo ahí, el poder de la intención. Comprendí que cada acción, cada pensamiento, cada elección es una semilla que siembra vibraciones en el mundo. Y la pregunta que me acompañó al salir fue simple, pero poderosa. ¿Con qué energía estoy alimentando mi vida? En ese momento recordé algo que el ingeniero me había dicho con una sonrisa. No fabricamos comida, fabricamos sensaciones. Ahora entendía el verdadero significado de esas palabras. La sensación no solo está en el cuerpo, sino en el alma. Y cada uno de nosotros tiene la capacidad de fabricar las suyas. Antes de cerrar este ciclo, quiero invitarte a hacer algo. Si has escuchado hasta aquí, anota en los comentarios cómo te sientes ahora. ¿Qué energía percibes en ti? Esa es tu forma de medir el cambio, porque al escribir, estás anclando tu transformación en la materia. Este es tu día número 1, o quizá el número 21. No importa. Lo importante es que ya estás dentro del proceso. Y si quieres ir más profundo, te recomiendo escuchar el video La vibración secreta que el cuerpo humano emite sin que lo notes. Ahí descubrirás cómo cada pensamiento que tienes cambia la frecuencia de tu entorno y cómo puedes aprender a elevarla. Si este video te abrió los ojos, este abrirá tu energía, porque al final, el ritual oculto detrás del sabor que controla tu mente no trata de control, sino de conciencia. Y solo quien aprende a ver más allá del sabor puede despertar al verdadero poder que lleva dentro.